tiempo después que se desarrolla el sistema nervioso. Es esencial para la vida intrauterina y la vida postnatal. Todo el proceso de desarrollo del sistema respiratorio inicia a la cuarta semana. Entonces, como les mencioné, la mayor parte de las preguntas salen de la clase. Por ahí, por ejemplo, una mencionaron cuándo inicia el desarrollo del sistema respiratorio, claro que es cuarta semana. Porque es importante el tema del desarrollo del sistema respiratorio. El desarrollo del sistema respiratorio básicamente se da por el ingreso de líquido amniótico también y la penetración de las cavidades respiratorias, como por ejemplo los alveolos, los bronquios, los bronquiolos. ¿A qué voy con esto? Que si no existiera lo que es el desarrollo del sistema respiratorio y la ocupación de líquido amniótico de este mismo sistema, pues la vida postnatal no se podría dar. Inclusive hay una patología en la cual se queda el líquido amniótico en el embarazo, ¿no? Y el bebé se queda líquido o produce poco líquido, el sistema respiratorio no se forma adecuadamente, no se atrofian, los alveolos se colapsan, los bronquios se atrofian, se cierran, y cuando el bebé nace no puede respirar. Porque la respiración del bebé en el vientre materno se da, ¿cómo se da? ¿Por el pulmón o por qué vía? Por la vía sanguínea. ¿Exactamente en qué parte? ¿O por qué órgano se da? Por la placenta. La placenta lleva la sangre uterina del útero hacia lo que es la circulación a través de qué? Del cordón umbilical. Útero, placenta, feto a través del cordón umbilical. Y por ahí se da el intercambio gaseoso, por ahí se da la oxigenación de la sangre y el pulmón, el sistema respiratorio aún todavía no digamos, cumple una función de difusión. Y comencemos con la parte de las fosas nasales y la nariz. La nariz es de los primeros órganos en desarrollarse en el cuerpo humano, ¿no? Y obviamente los primeros órganos en desarrollarse dentro del sistema respiratorio. Las fosas nasales, la nariz, se va a desarrollar aproximadamente en la cuarta semana de embarazo y a nivel de una vesícula primitiva. Ya en embriología 1 habrán llevado vesículas primitivas. Entonces, tenemos 3 vesículas primitivas. ¿Cuáles son? Prosencéfalo. Mesencéfalo y enteroencéfalo. Prosencéfalo. Mesencéfalo y La prosencéfalo. vesícula primitiva que mantiene siendo primitiva hasta la actualidad, ¿Qué? es el ¿Qué hemos sucedido? mesencéfalo. El prosencéfalo no. Más vesículas primitivas, inclusive los hemisferios cerebrales. Muy bien, entonces el mesencéfalo mantiene su evolución, o sea, no evoluciona para nada. Sin embargo, el prosencéfalo, que es la vesícula primitiva que se encuentra en la parte anterior y superior del embrión, va a estar presente, en este caso, en la formación de las nasales. Pero si nos preguntaran de qué vesícula primitiva deriva las fosas nasales, diríamos él. No, también derivan del primer intestino. Cuarta semana. En la cuarta semana aparecen las placuas nasales, que son esas pequeñas prominencias de tonalidad azul que aparecen en la cara frontal anterior del embrión, ¿no? Estas placuas nasales se dan a manera bilateral, ¿no? Como vamos a ver más adelante. No es que nuestra nariz, algunos sanguileños, o la mía, otros privada, otros por rinoplastia, sea una sola nariz, por así decirlo. Ambos fosas nasales derivan de sus placuas nasales que se encuentran cada uno en el extremo de la cara del embrión. Inicialmente son convexas, ya sabemos que el prosencéfalo inicialmente son convexas, es decir, sobresalidas. Después se comienzan a hundir, ¿no? Y luego van a ser cóncavas, es decir, van a ser una concavidad, ¿no? Una cavidad que va a tener también, digamos, un espacio. Ahora,
mesénquima, básicamente, para que no nos confundamos, es parte de una capa embrionaria, ¿no? Tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. Esas son las tres capas primitivas del embrión, donde deriva la mayor cantidad de órganos: ectodermo, mesodermo y endodermo. El mesénquima es un tejido modificado del mesodermo, ¿no? Se denomina mesénquima puesto que determina una función estructural efectiva dentro del embrión. Pero es parte de nuestra. Entonces, una proliferación del mesodermo a los costados de los sacos nasales, de las fosas nasales, ¿no? Va a formar prominencias. Si es para la parte media, medial; si es para la parte externa, lateral. Estas prominencias tienen una importancia porque van a formar el contorno de nuestras fosas nasales, ¿no? Este contorno de las fosas nasales se van a unir, ¿verdad? Van a fusionarse y van a originar el orificio de entrada del aparato respiratorio por la parte anterior. ¿Cuál es el orificio de entrada? ¿Cómo se denominan esas ventanas? Narinas. Y la parte de atrás, ¿cómo se denomina? Guano. Las narinas se van. ¿A raíz de qué tejido se originan las narinas, por ejemplo? ¿No? Puede ser una pregunta: ¿a raíz de qué tejido se originan las narinas? Las narinas se originan a raíz de mesénquima agrupada. No, mesénquima sabemos que es parte del tejido o de la capa embrionaria de manos. Como suena acá, creo, ¿no? Muy bien. Sí. Solo que no lo leí. Hace los 33 días, por eso les mencionaba acerca del crecimiento de las fosas nasales. Hace los 33 días tenemos ya prácticamente las fosas nasales, la parte anterior de las fosas nasales estructurada. Sin embargo, uno está hacia la derecha y otro está hacia la izquierda, completamente separadas por un puente nasal que aún todavía no se ha creado. Entonces, el puente nasal, que dicho de paso, es una estructura ausente en los bebés con síndrome de Down, se va formando conforme las prominencias se van acercando. Hay muchas mamás, ¿no?, que les emociona mucho hablar de los ginecólogos, que no me gusta estafarlas, bastantes cientos de soles por obtener una ecografía 3D, 5D, 6D, 8D de sus embriones, ¿no?, a los 10 semanas, a las 6 semanas, 7 semanas. La verdad es que el embrión se va a ver feo, muy bien, porque va a ser chiquito, todavía no va a tener aspecto humano. Y mira, ahí se ve el ojito, se ve la nariz, mira, va a tener la nariz del papá. Mentira, la nariz está separada completamente. La inteligencia artificial de los ecógrafos crea una estructura, una textura de piel media deforme, que va a ser, digamos, la foto que ellos van a tener en su álbum, con las cuales van a poder pagar 200, 300, hasta 400 euros. Entonces, no tiene forma todavía humana, porque hace hasta 33 días recién las fosas nasales y el puente nasal se están acercando. Como vamos a ver, aquí tenemos ya un embrión de 10 semanas, ya un poquito de digamos, acercamiento mayor de la prominencia del puente nasal. Y esto tiene que ver también con la creación del saco nasal. Mientras los sacos nasales ya son independientes, tanto el derecho como el izquierdo, no se creen, las prominencias nasales no se van a sacar. Entonces, en el desarrollo de lo que es las cavidades nasales propiamente dichas, tenemos que a la quinta semana ya se van a dar por la formación de los que es las prominencias nasales mediales y laterales, van a formar sacos, es decir, van a formar conductos con respecto a lo que es los orificios anteriores. Tenemos acá cómo van formando los conductos que se van hacia adentro y van a formar parte de las fosas nasales. Esto se denomina sacos nasales primitivos. Si una pregunta fuera, los sacos nasales primitivos, ¿en qué semana se desarrollan? Se desarrollan en la quinta semana. Todos vamos a tener preparados. Existe una estructura que va a separar la formación tanto de la parte respiratoria como de la parte bucal. Esta estructura se denomina membrana buconasal. Sencillo de recordar porque es buco de boca, nasal de nariz. Esta estructura inicia su formación a la quinta semana, permite la división de las cavidades nasal y oral, o orofaringe también puede ser,
¿no? Y aparece a la quinta semana, pero lo más importante es saber cuándo es que se rompe. Aparece a la quinta, se rompe a finales de la sexta, y a la séptima ya tenemos un compartimiento, ya se forma la parte de adelante de la boca, la parte de adelante de la nariz, y la membrana desaparece. Desaparece para dar origen posteriormente a lo que es el paladar blanco. Esta parte de acá es parte de lo que es el paladar primario, para hacer el paladar duro, posteriormente el paladar blanco. Entonces, quinta, sexta y séptima semana para descubrir la membrana orofaringe o bucofaringe. Aquí tenemos que ya se pueden apreciar hacia lo que es la quinta semana, primera de la quinta, el orificio salida, denominado Claro. La laringe también deriva de los arcos faringeos. Sí, pues. hacia la séptima semana de embarazo, algo peculiar. Algunas estructuras neuronales, es decir, neuronas, es decir, estructuras nerviosas, que están presentes dentro de la cavidad nasal, van a comenzar a diferenciarse. Estas estructuras nerviosas van a diferenciarse de aquellas células que netamente solamente van a producir moco. No van a decir, yo no quiero producir moco, quiero hacer algo más en la vida, me voy a unir con mis amigos y voy a formar lo que se denomina las fibras nerviosas olfatorias. Recordemos que en el desarrollo de la parte nerviosa existen pares craneales. Estos pares craneales son neuronas, fibras nerviosas especializadas que llegan o nacen del tronco encefálico y en el caso del sentido de la olfacción, ¿no? Van a agruparse las fibras nerviosas en el techo de la nariz, van a estar en su techo y van a colindar con un hueso al cual van a perforar en varios trayectos muy diminutos. ¿Cómo se llama ese hueso que van a perforar? Etmoides. O de la lámina del hueso que van a Etmoides. perforar, porque el hueso es un poquito más largo, ¿no? Esta es una lámina. Es la lámina Perfora y se va pues nerviosa. en la corteza cerebral. Estas células, yo quiero diferenciar. Es que por ahí hay una lámina de oso. Se agrupan, forman un solo bulbo después de atravesar la lámina cribosa y ese bulbo se convierte en el nervio olfatorio. Todo esto sucede en esta semana, séptima semana. Hacia la octava semana, lo importante recordar es que ya aparecen los famosos cornetes nasales. ¿Cuándo aparecen los cornetes nasales? Octava semana. ¿Para qué sirven los cornetes? Modificar y calentar. Calientan el aire, atrapan partículas, permiten que en sus elevaciones se formen mayor cantidad de moco, tienen estas sustancias citotrópicas para que se pudiese atrapar bacterias, etc. Entonces, también tenemos de importante la formación de los senos paranasales. Los senos paranasales inician su formación aproximadamente en la séptima semana de embarazo. Sin embargo, hay algunos que nacen con el bebé. Hay una pregunta muy frecuente en el preinternado de los actos paranasales, ¿cuál es el que acompaña el nacimiento del bebé? Si nos dicen que acompaña el nacimiento del bebé, quiere decir que se creó en la barriga de la mamá. ¿Frontal? Es decir, se creó en la etapa fetal, ¿No se frontal? ya sea temprana o tardía. El único seno paranasal que se crea en la vida fetal intrauterina es el maxilar. Maxilar. Los demás, el etmoidal, frontal, todos los demás, frontal, etmoidal, el esfenoidal, todos los demás se crean después de la vida, pueden hacer. En cuanto al flujo laringotraqueal, aquí viene la transición entre el aparato respiratorio superior y el inferior. Aquí comienza la creación de estructuras como por ejemplo la laringe, la tráquea. Este flujo laringotraqueal va a originarse en la parte inferior de la faringe primitiva, ¿no? Y va a estar rodeado del cuarto a sexto arco faríngeo.
que preguntarle a Giovanni. Pues. Sí, hoy día le preguntamos. Aquí tenemos esta estructura, esta representación. Esta representación de surco, la pequeña figura, que parece el cuarto y sexto juanito. La parte inferior de la dimensión, la parte coronal hacia abajo y frente a la parte interna. Surco, 4, 6, cuarto. ¿Dónde se origen la línea? Cuarto, sexto, arco faríngeo, te puedo preguntar. a raíz del final de la cuarta semana, entonces nos preguntamos, ¿esto se da en conjunto? Sí, se va formando, por ejemplo, hacia arriba se va formando la nariz, abajo ya va apareciendo el surco, a los costados se van apareciendo los profanicios, todo evoluciona rápidamente a lo largo de la cuarta y quinta semana. Final de la cuarta semana, este surco laringotraqueal va a originar otras estructuras. Y aquí es importante recordar cómo va evolucionando las estructuras. Primero el surco, luego se convierte en un ventrículo, luego evoluciona hacia la yema primaria, yema respiratoria, y luego ya tenemos yemas secundarias, bronquiales, yemas primarias, que van evolucionando hacia las secundarias y terciarias. Algo que tenemos que recordar es que el esófago, la laringe y la tráquea comparten una luz. ¿Esto por qué? Vamos a ver después que la tráquea, pero que la laringe deriva de inclusive estructuras digestivas, ya vamos a ver cuáles. Y es por eso que conforman o comparten su formación con el esófago, que básicamente es lo importante hay que saber es que cuando en la parte práctica, por ejemplo, verán, cuando permanece más allá de la segunda semana, la unión entre lo que es la luz de la tráquea con la laringe, con la tráquea o el esófago con la laringe, se visualiza, se crea una unión patológica, una semana llamada fístula traqueoesofágica. Hay varios tipos, lo van a poder ver en sus diapositivas. Al final están unos 4 cuadritos, o en su libro también en la parte práctica van a poder ver los tipos de fístula traqueoesofágica. La laringe como órgano, la laringe va a tener formación de unas estructuras llamadas arcofaringes, que son arcos que rodean la parte del cuello. ¿Qué arcos? Cuarto y sexto, realmente cuarto y sexto. Pero eso es una pregunta, si nos preguntan acerca de estructuras. Sin embargo, los cartílagos, obviamente la laringe, van a desarrollarse de células de la cresta neural. Una pregunta podría ser, ¿cuál es aquel órgano respiratorio del cual derivan o el cual conforman dentro de su estructura células nerviosas? Porque las de la cresta neural obviamente son células nerviosas. Entonces, ¿qué estructura del aparato respiratorio mantiene células nerviosas? La nariz. Y específicamente células de dónde? Células de la cresta neural. Cuando el desarrollo de la tráquea, tenemos que la tráquea es aquel órgano que les había mencionado, tiene una formación primitiva del intestino primitivo anterior. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a hablar después del intestino primitivo, que es estructuras digestivas, pero algunas veces pueden crear estructuras también respiratorias. Una de ellas es la tráquea. Entonces, tanto la tráquea como el esófago van a derivar del intestino primitivo anterior. Y es ahí en donde, ¿no?, en su parte embriológica inicial podría tener una fístula. Por eso la relación entre el respiratorio y el líquido. Eso es el respiratorio superior. Vamos a ver por el inferior. Un pequeño repaso, una pequeña ampliación de lo que es las estructuras, ¿no? Tenemos que todo el aparato respiratorio, hay una parte funcional, que es la parte productora de
epitelio, de glándulas, es decir, de recubrimiento del aparato respiratorio, de producción de glándulas, de moco, ¿no? Que están presentes en la laringe, que están presentes en la tráquea, que están presentes en los bronquios. Entonces, aquellas estructuras productoras de recubrimiento epitelial, de recubrimiento glandular, de laringe, tráquea y bronquios, el endodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, del endodermo va a eliminar el epitelio y las glándulas, la laringe, la tráquea y los bronquios. Tres estructuras. El tejido conjuntivo, que es un tejido de sostén, el cartílago, el músculo liso, que está recubriendo las tráqueas, la laringe, los bronquiolos, deriva del mesodermo. Un factor de transcripción importante tanto en el desarrollo del tubo digestivo Claro, TX4. es el E24. Al final de la quinta semana habíamos mencionado, para recalcar, que se forma o inicia su formación entre la quinta y la séptima un tabique, que es el tabique traqueosofágico. Este tabique traqueosofágico va a permitir la diferenciación de la parte digestiva con la parte respiratoria, produciéndose alteraciones patológicas que si tuviera una comunicación más allá de la séptima quinta. Aquí es importante recordar las semanas, brevemente. Quinta semana, bronquios, y aparecen las llamadas bronquiales primarias. Quinta semana lleva bronquiales primarias. Sexta semana ya aparecen las llamadas bronquiales secundarias y las llamadas bronquiales terciarias. Hablamos de quinta, sexta. ¿Qué sabemos? Ahora, de acuerdo a los días, también podemos ver cómo se va cronometrando. Por ejemplo, al inicio del embarazo, en 8 días, aproximadamente del primer mes de embarazo, tenemos las yemas bronquiales. Tenemos las yemas bronquiales. Pueden tomarse como yemas bronquiales primarias. Hace los 35 días ya tenemos la subdivisión de los famosos bronquios, el bronquio principal derecho y izquierdo. 42 días ya tenemos los árboles subsegmentarios, las bronquiales terciarias, y de acuerdo a las divisiones lobulares tenemos que en una parte del pulmón tenemos 3 lóbulos, uno de los pulmones, y en uno de los otros pulmones tenemos 2 lóbulos. ¿Cuál es la división? ¿Cuál es el pulmón que tiene más divisiones? El derecho. ¿Tiene cuántas divisiones? 10. No, 3 lóbulos. 3 lóbulos. Y el otro tiene 2. Debido a la presencia de el riñón, no, del corazón. Ajá. Entonces, Claro, pues. aquí a los 56 días ya vemos cómo va. Ah, sí, pero no más fácil por el corazón, porque el mediastino es para la unión. ¿Mediastino? Claro, que el mediastino. Pues. A los bronquios segmentarios, hacia las 5 semanas tenemos una cantidad de bronquios segmentarios mucho mayor, obviamente, en el lado pulmonar o en el pulmón que tiene mayor lóbulos, y ligeramente menor en el que tiene menos lóbulos. Por eso tenemos 10 en el derecho, 8 o 9 en el izquierdo. Estos bronquios segmentarios se denominan segmentarios puesto que van a ir a los diferentes segmentos pulmonares que están presentes dentro de los bronquios pulmonares, que los que no han visto, pues lo van a ver en anatomía. Hacia la semana 24 es un hito importante, ¿no?, en la divulgación del árbol bronquial. Sabemos que hasta la semana 20, la OMS lo menciona hasta la semana 22, lo tomamos en la semana 22 en los hospitales, cursa justo la etapa entre ser un aborto, si vuelve a nacer o no. Semana 22. Eso también tiene mucho que ver con la división. Si bien es cierto, vamos a hablar en la parte de interacción gaseosa, cuando lleguemos, la semana 24
sacos alveolares pulmonares. Entonces, ya sea semana 24 comienzan a aparecer aquí los primeros bronquios respiratorios. Sin embargo, es imposible que un bebé de estas semanas sobreviva. Otra cosa también que tenemos que hacia el nacimiento, después del nacimiento, pueden haber hasta 7 niveles posteriores de ramificación alveolar. Esto muchas veces tiene que ver con las preguntas de las madres cuyos bebés a veces tienen neumonías o tuberculosis muy agresivas. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad endémica del Perú, ¿no? Y destruyen mucho del territorio pulmonar. Entonces, muchas madres preguntan: ¿mi bebé podrá respirar normalmente, respirar una vida normal? Y la respuesta es que la mayoría de casos sí, puesto que esos espacios no funcionales o destruidos por la neumonía todavía van a seguir después de nacimiento suprimiéndose. Algunos mencionan hasta los 4 años, otros mencionan hasta los 6 años de vida, van a comenzar o van a terminar las subdivisiones de los alveolos. La formación de las pleuras, que son parte de lo que es el recubrimiento